Bienvenidos todos y todas. Damos formal inicio a este breve webinar de fianzas en los contratos de construcción. El motivo de este webinar son muchas inquietudes que hemos tenido respecto a clientes en este aspecto, porque todos sabemos muy bien que en el negocio de la construcción los incumplimientos son muy probables. Y ante esto es necesario estar garantizado por alguna manera. En este caso, una fianza que es la garantía más adecuada para los contratos de obra. Entonces, vamos a llevar este webinar en dos bloques. El primer bloque va a ser expuesto por el licenciado Juan Pablo Sandoval. Juan Pablo, mucho gusto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. Muchas gracias, por ayudarnos a moderar este webinar. Muchas gracias, a Tilano. Muchas gracias, Javier. Su presencia aquí va a ser muy importante para ayudarnos un poco a irnos librando e ir resolviendo ciertas dudas relacionadas, pues, con el día a día, yo creo, y hasta en temas de reclamaciones o solicitudes ante las afianzadoras, pues en esta práctica, ¿no? En la práctica de la construcción, que como ya decía Víctor, pues es una industria que por su naturaleza y el dinamismo que se maneja casi día a día se pueden ir presentando ciertos incumplimientos que pues pueden llegar a ser muy complicada y compleja el tema de la administración de las fianzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, siempre me gusta empezar un poco de lo teórico para irnos un poco más a lo práctico. Y en ese sentido, tenemos que la fianza, pues es un contrato, que está regulado en el Código Civil, en este caso del Distrito Federal o de Ciudad de México y en diversas legislaciones civiles de los estados, ¿no? Y como tal, se define como un contrato por medio del cual una persona denominada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Entonces, de ahí tenemos al menos dos elementos indispensables. Uno, que se trata de un contrato tripartita en el cual pues existe una persona que es el acreedor, digamos el obligado principal, una persona que es un acreedor o un beneficiario, en el caso pues los que son beneficiarios de las pólizas de fianza, y un tercero que es el fiado, que pues es el obligado en un contrato principal, y eso es lo que me lleva a la segunda característica de estos contratos, que se trata de un contrato accesorio. Es decir, se genera o existe a partir de una obligación preexistente, que pues es un contrato principal. En los casos que nosotros típicamente llevamos son contratos de obra, llámese de obra a precio alzado, llámese de obra a precios unitarios, mixto, de precio máximo garantizado o algunas combinaciones entre estos, ¿no? De tal suerte que para que podamos exigir que se genere una fianza, la existencia de la fianza misma, se necesita previamente un contrato ya establecido, ¿no? Y aterrizándolo ahora sí al tema de obra pública u obra privada, y yendo de la doctrina o de la parte más aburrida a lo ya práctico, pragmático, tenemos que típicamente en la industria de la construcción se exigen o se solicita la expedición de ciertos tipos de garantías o de fianzas, que son típicamente fianza que garantice el anticipo, ya sea su debida amortización o bien su debida inversión, garantías que acrediten el cumplimiento de las obligaciones pactadas en términos de los contratos principales, fianzas que garanticen las penas convencionales, los vicios ocultos y los temas de pasivos y contingencias laborales. Podrán existir más, a veces en los contratos no se exigen la existencia de estas cinco para hacer un poco menos gravosa la obligación al fiado, y a veces suelen también combinarse unas con otras. Considero que está perfectamente bien porque la ley no lo prohíbe, entonces consideramos desde este punto de vista que eso es válido y no le quita ningún tipo de legitimidad
a las fianzas. Entonces, eh, ¿cuál es la situación que se nos presenta pues prácticamente día a día en este tema del uso, del buen uso de la administración e incluso de la exigencia de las fianzas, ¿no? Pues tenemos que con la movilidad de la industria de la construcción en la que más que nada nos desarrollamos, de repente el cobro o la exigencia de las fianzas se vuelve demasiado complejo por muchas razones, ¿no? Claramente siempre los contratistas tienen cierta responsabilidad en el manejo de las fianzas. Sin embargo, consideramos que también ha habido una práctica reiterada, no muy leal por parte del gremio asegurador o afianzador, en el cual pues se busca un deslinde de las responsabilidades de la forma más simple, ¿no? Y nos ha pasado, por ejemplo, que al intentar reclamar ¿cómo se llama? Una fianza de anticipo, pues la respuesta automática es el anticipo está completamente amortizado, o la fianza está fuera de plazo, ¿no? Entonces, creo que aquí, Víctor, me ayudarás un poco a hacer las preguntas correspondientes, pero lo que se nos presenta muchas veces es excepciones de no pago que de repente pues consideramos que no son fundadas, ¿no? También ciertamente existe cierta, un tema legal que la realidad es que la ley tampoco es tan clara y sí genera mucho campo de interpretación. Entonces, de repente hemos obtenido algunos dictámenes de improcedencia de la fianza en la que nos dicen o se toman cierto criterio en cuanto al plazo de los 180 días que establece la ley para reclamar las fianzas y de repente la misma afianzadora tiene otro criterio con el propósito, pues simplemente eso, ¿no? De liberarse de sus obligaciones. Entonces, nos ha funcionado el tener cierta administración estricta con el tema de las fianzas e incluso pues pecar, ¿no? De ser muy puntualistas en el tema de notificaciones ante las fianzas. Sin embargo, lo mismo, de repente se puede generar cierta confusión entre la obligación que se está reclamando con una que eventualmente se incumplió y que se subsanó. Eh, Creo que aquí también vale la pena destacar que en la mayoría de los contratos las obligaciones que se garantizan pueden cumplirse de manera parcial o como lo señala la doctrina, se trata de obligaciones divisibles, ¿no? Y también la legislación en materia de contratos nos señala que por naturaleza las obligaciones son divisibles, salvo que haya imposibilidad de que se puedan dividir y cumplir de manera parcial las obligaciones. Y por el contrario, cuando para hacer que sean indivisibles las obligaciones se tiene que pactar expresamente. Entonces, un poco para dar una buena experiencia y una mala y ponerlo en contraste y que de esta manera nos ayuden nuestros amigos Atilano y Javier a resolver este tipo de cuestiones. Quiero mencionar dos casos en los que uno hemos tenido un resultado positivo y otro en los que hemos tenido un resultado negativo derivado de esta pues discrepancia de criterios, ¿no? En una ocasión, se reclamó el incumplimiento, bueno, se reclamó la fianza de cumplimiento, señalando que las partes, o bueno, el contratista o el fiado, no se había apegado de manera correcta al calendario de ejecución de obra. Entonces, por hacerlo muy simple, digamos que existían 5 hitos contractuales en los que uno prácticamente consistía en la entrega de material, los siguientes dos o tres consistían en etapas muy puntuales de la obra, es decir, prácticamente el hito 2 tienes que terminar construido en X fecha, una torre en X, en la fecha Y,
la segunda torre y en la fecha Z la tercera torre, ¿no? De tal manera que el calendario era muy claro en ese sentido. Durante los plazos en que no estaban, bueno, o el calendario mismo, el subcontratista o el fiado podía llevar a cabo la obra como ellos consideraran mejor con la única obligación, digamos, puntual, con que en la fecha X, Y y Z tuvieran ya las torres de que se trataba, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se hizo fue, a ver, vemos que el contratista va bastante retrasado y sabemos que no hay forma humana posible de llegar a los hitos puntualmente. Entonces, desde este momento, hacemos una notificación diciendo, estás prácticamente en incumplimiento y el incumplimiento ya es inminente, ¿no? Entonces, sin embargo, tienes todavía la fecha X para cumplir con tu obligación. Entonces, de alguna manera nos reservamos el derecho a reclamar una fianza hasta que se cumpliera ese hito y se incumpliera propiamente con la obligación. Entonces, con esa misma notificación se le dio vista a la fianzadora diciéndole, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Tu fiado está por incumplir, consideramos técnicamente que el incumplimiento pues es inminente y por lo tanto, si llega esta fecha y no, bueno, la fecha del calendario del programa y tu fiado no nos cumple, entonces vamos a proceder con la reclamación de la fianza. De tal suerte que cuando llegó el día, inminentemente el contratista incumplió, no pudo construir las torres de que se trataba y fuimos directamente con la afianzadora en un ánimo ciertamente conciliador para ver cómo podríamos llegar a un acuerdo en ese sentido. Y bueno, la reclamación salió de forma positiva, ¿no? Es decir, nos sentamos las partes, hicimos una cuantificación conciliada de más o menos cuánto costaría meterle a otro contratista para avanzar y generar ese cumplimiento pues lo más pronto posible y al final eso, se generó el pago y pues las partes felices. Y tenemos en contraposición un evento no tan afortunado como este, en el cual se trataba de una póliza pues sí importante incumplimientos también grandes, en el cual pues un escenario súper similar, en el cual el contratista tenía la obligación de suministrar material, mano de obra, ingeniería y construir propiamente, ¿no? Entonces, vimos incumplimientos desde el suministro de material. Entonces, tuvimos muchas reuniones en el sitio de trabajo, en la planta del subcontratista, como para ir viendo los avances e ir presionando en los puntos más débiles del subcontratista, ¿no? Pero eventualmente lo mismo, no logramos tener un avance real. Se le notificó a la afianzadora desde el principio que pues estábamos teniendo estos temas, ¿no? Y que veíamos que el subcontratista o el fiado no iba a llegar a los hitos contractuales, iba a incumplir con el contrato. Entonces, pues lo que hicimos fue notificar desde cierta fecha un incumplimiento consistente en la falta de personal suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones, ¿no? Entonces, esta misma notificación se le hizo llegar a la afianzadora diciendo, a ver, aquí hay un foco rojo, tu fiado parece, bueno, no parece, tu fiado incumplió en el tema de la fuerza de trabajo porque definitivamente no es suficiente para dar cumplimiento al programa y a las obligaciones contractuales, ¿no? De cualquier forma, todavía no teníamos un incumplimiento cuantificable y, digamos, tan identificable, ¿no? Desde el punto de vista del cronograma de trabajos. Entonces, eh, lo que hicimos fue empujar al cliente, tratar de conciliar de alguna forma para que en cierta fecha nos entregara una cantidad importante de material. Con el cumplimiento de esa obligación, el cliente podría decir, bueno, parece que está subsanando sus faltas
y que con la entrega de esa cantidad de material que era importante, va a poder subsanar sus incumplimientos y más o menos se va a ir poniendo al corriente de manera adecuada, ¿no? Entonces se generó una suerte de convenio suplementario que digo, consideramos que ni siquiera tenía cierta relación con el contrato porque fue, a ver, digamos, el 10 de noviembre me tienes que entregar X toneladas de material. Llegó el noviembre, el 10 de noviembre, no se entregaron por parte del fiado el material que fue requerido. Este, eh, Dimos un plazo todavía de gracia para que hubiera pláticas y hubiera un compromiso real de la entrega de ese material. No se llegó a nada. Se notifica propiamente ahora sí el incumplimiento y con eso nos vamos a reclamarle a la afianzadora por el incumplimiento en la entrega de ese material, ¿no? Aquí, ¿qué sucedió? Pues lo que lamentablemente sucede en muchas ocasiones, ¿no? Que fue un dictamen de improcedencia de la reclamación con muchas excepciones y voy a comentar yo creo que las tres más recurrentes en temas de fianza, ¿no? Número Ujú. uno, caducidad del derecho a reclamar la fianza. ¿Qué nos dijo en ese caso en particular la fianzadora? Nos dijo, ¿sabes qué? Tú desde el principio del contrato sabías del incumplimiento, notificaste el incumplimiento en el tema de la falta de fuerza laboral, entonces pues tus 180 días que establece el artículo 174 de la Ley de Instituciones y Seguros y Fianzas, empezó a correr desde ese momento. Entonces, al día en que tú me reclamas el incumplimiento, pues ya transcurrieron en exceso los 180 días, ¿no? Entonces, esa es una que es una de las excepciones más recurrentes en temas de fianzas. Luego, eh, conceptos no garantizados. En este caso, la afianzadora sorpresivamente nos dijo, el tema en que tú estás o el concepto que estás reclamando no es un concepto garantizado porque yo no lo afiancé o mi póliza no alcanza ese objeto que tú estás reclamando. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando un contrato de obra y no un subcontrato de suministro. Entonces, ahí lo que prácticamente la afianzadora dijo fue, como hubo un contrato alterno, o relacionado con este contrato, que era el que les comentaba, en el que únicamente pactamos compromisos de entrega de material, pues ese contrato no está dentro de las obligaciones que yo me obligué a garantizar, porque yo garanticé un contrato de obra, ¿no? Entonces, este asunto está en litigio todavía. Y lo que estamos señalando en ese caso es, a ver, si el objeto del contrato decía suministro de material de fuerza de trabajo y construcción, pues simplemente de la lectura de esa cláusula se advierte que sí estaba garantizado. Ahora ya si nos vamos a los anexos y a los términos de referencia y especificaciones generales, ahí señala claramente qué es el material que se va a requerir. Y bueno, la conclusión es que sí, sin embargo, pues esa fue la excepción que nos opuso en este caso la afianzadora. Y la tercera, novación, que es un tema creo que bastante delicado porque, bueno, la novación de entrada es una figura extintiva de las obligaciones y al ser extintiva de obligaciones primarias o principales, lo accesorio sigue la suerte de lo principal y por lo tanto los contratos de fianza en teoría se extinguen si se extingue la obligación principal, ¿no? Entonces, muy de la mano con el punto anterior que mencionaba, en ese caso la afianzadora lo que nos dijo fue, a ver, aquí lo que sucede es que como tú no cambiaste sustancialmente el objeto del contrato, operó la novación. Y como la novación es una figura extintiva de las obligaciones, por consecuencia o por la vía accesoria, también se extingue la obligación accesoria, o sea, la fianza, y por lo tanto me liberaste tú de las obligaciones con ese contrato, ¿no?
Entonces, bueno, son un poco las experiencias positivas y un poco las no tanto con temas de fianza. Y creo que algo que nos gustaría mucho escuchar es cómo ir A ver, sabemos que es, creo que imposible tener un récord de 100-0 contra las afianzadoras, ¿no? Sin embargo, consideramos que sí hay formas de mitigar por ahí estos riesgos en que las afianzadoras se salgan por la tangente o por la fácil de decir, no, tú esto está caduco, tu reclamación está caduca o ya no tienes derecho, prescribió de más. Y bueno, no sé qué nos podrían decir en ese sentido. Ya. Muchas gracias. Muy Oye, buena tu participación, Juan Pablo, muchas gracias. sí. Este, para la gente que no sabe, brevemente, ¿podrías explicarnos qué es el procedimiento de reclamación y las que consideras son las excepciones más frecuentes? ¿En qué consisten? Rapidísimo. Ah, bueno, sí, claro. El procedimiento de reclamación, digamos, es un proceso interno, por así señalarlo, que se lleva a cabo ante la propia afianzadora. Entonces, digamos, afianzadora Víctor expide una fianza en la que yo soy beneficiario y mi subcontratista pues me incumple, ¿no? Dependiendo del tipo de fianza, mencionábamos anticipo, fianza de cumplimiento, de vicios ocultos, son los conceptos que se pueden llegar a reclamar, ¿no? Entonces, es un proceso, la verdad es que expedito, lo contiene el artículo, empieza con el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y por ahí hay en la ley otros artículos que establecen cómo va a ser el tema del seguimiento y del desahogo, ¿no? Me parece 179, 280 o 285. 39. Este, si me equivoco por ahí, aquí los expertos en fianzas me ayudarán, pero básicamente consiste en hacer una reclamación señalando y acreditando el cumplimiento bueno, la existencia de la obligación que se reclama y la exigibilidad del mismo. Entonces, casi siempre, contestando a tu otra pregunta, las excepciones más comunes que va a hacer valer la afianzadora son en relación directa si se cumplen esos dos requisitos, la existencia de la obligación y la exigibilidad, ¿no? Incluyendo el tema de la caducidad, que creo que ya lo platiqué un poco. Entonces, el beneficiario de una fianza, cuando considera que es exigible una obligación, tiene 180 días para presentar la reclamación y aquí es donde hay un poco de ambigüedad también en la propia ley, porque establece tres escenarios en los que se puede hacer valer. Uno, dentro del plazo de existencia o de vigencia de la póliza de fianza. El segundo, dentro del plazo de 180 días contados a partir de que expira la fianza. Y el tercero, igual 180 días contados a partir de que la obligación fue exigible, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos un tema abierto mucho a la interpretación de quien resuelve, que pues en este caso es la propia afianzadora. Entonces, tú como beneficiario presentas tu reclamación en cualquiera de estos plazos que te comento. La afianzadora tiene otro plazo para revisar y requerir información adicional en el cual te da 15 días, me parece, para dar vista y contestar con los requerimientos de la propia afianzadora. Tú entregas la información que te fue requerida. De repente son aclaraciones, a veces es cuestión de acredítame la personalidad, cuantifícame adecuadamente, existieron contratos modificatorios, bla, bla, bla. Y ya, posteriormente a que se entrega la notifica, el cumplimiento de la información requerida por la afianzadora. La afianzadora tiene otro plazo para integrar el expediente y eventualmente emitir el dictamen, ya sea de procedencia, en procedencia o parcial, ¿no? Este, en ese inter también existen por ponerle un nombre, cierta garantía de audiencia que se le da a los fiados, en el que la afianzadora le hace del conocimiento que existe una reclamación por parte del beneficiario
y entonces pues le da oportunidad de que se defienda y pues explique, exponga y argumente por qué la fianza no es procedente, o bien que se allane, ¿no? Eventual, bueno, habrá casos en los que digan, sí, ¿sabes qué? Me fue imposible cumplir, pero no le debo tanto, sino este porcentaje o cualquier cosa así, y listo. Se emite el dictamen, ya sea de procedencia, procedencia parcial o improcedencia de la fianza, y con eso el beneficiario tiene oportunidad de irse a la conciliación, de interponer una conciliación ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien demandar por regla general en el plazo de 3 años a la fianzadora por el incumplimiento de sus obligaciones. Pues muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya nos queda mucho más claro este tema del procedimiento de reclamación. Y si les parece, Atilano, Javier, socios de BR Integra, un broker con mucha experiencia en fianzas, nos podrían hablar un poco de esto que se conoce como PIA, Programa Integral de Afianzamiento, qué es, cómo funciona y cómo es que mejora las probabilidades del cobro de una fianza y la actitud de las afianzadoras con los beneficiarios. Primero que nada, le agradecemos mucho a Comad la invitación que nos hace. Em, a manera de chiste, dentro de las excepciones que ponen algunas afianzadoras, dentro de las 100 excepciones que ponen o que oponen las afianzadoras, la primera es por falta de garantías, ¿eh? Entonces, vamos, esta es una broma que hacían con alguno de los directores de alguna de las afianzadoras. Pero antes de que Javier nos haga favor de platicarnos del PIA, como decíamos, pues la fianza es accesoria y la ley establece pues todas las excepciones que se pueden oponer cuando hay una reclamación. Desde luego las afianzadoras lo que hacen es pues intermediar entre las dos partes, ¿no? Para llegar a un buen acuerdo y tratar de ser justos en un proceso de reclamación. Algo que es muy importante es el que las afianzadoras tienen que repetir en contra de los fiados cuando procede una reclamación, pero cuando es improcedente, pues caemos en el pago del indebido y entonces las aficionadas tendrán problema para recuperar, vamos, porque si se paga algo que resulta improcedente, pues no vamos a poderla recuperar, ¿no? Entonces, para mitigar de alguna manera todo lo que se comentó, sí se han generado, sí se ha creado por ahí un programa que se le llama de afianzamiento de proveedores. Nosotros lo hemos denominado Programa Integral de Afianzamiento y entonces si me hace favor Javier de platicarlos, de exponerlo con mucho gusto. Vamos a, vamos a tratar pues de mitigar un poco todas las broncas que se presentan en la relación con las afianzadoras, ¿no? Adelante, por favor, Javier. El micrófono. Hola, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí platicándoles un poquito. Después de la excelente introducción de Juan Pablo, entramos de lleno en materia. Efectivamente, aquí es importante porque, es decir, sí hay tiempos para hacer las reclamaciones y luego hay dos posturas muy interesantes que antes de meterme a fondo al PIA quisiera yo platicarles. La primera es que, aunque sí existiera cierta controversia en cuanto a los tiempos que uno tiene para reclamar, que aparentemente es la primera tangente que siempre utilizan las afianzadoras para escudarse, eh, es decir, no hay ambigüedad en el sentido de que tú tienes que reclamar sí o sí la fianza dentro de su periodo de vigencia. Eso es importantísimo, porque si se vence la fianza, ya no hay 180 días. Si la fianza se cancela de manera automática al término de la vigencia del contrato, vaya. ¿Qué sucede o qué ocasiona todo esto? Bueno, ocasiona que haya dos fuerzas que siempre van a estar en continuo choque, ¿no? Y es los agentes de los fiados y los agentes de los beneficiarios cuando los beneficiarios tienen agente, porque no todo el mundo lo tiene o no todo el mundo lo usa. Y como agente me refiero a nosotros o como brokers o como intermediarios de la contratación del servicio, ¿no? Eh, cuando a mí no me obligan a incluir cierto clausulado dentro de los textos de la fianza que ésta debiera de llevar,
yo siempre voy a tratar de cuidar los intereses de mi cliente, ¿no? Y mi cliente en el 99% de los casos va a ser el fiado y es la persona a la cual debemos de cubrir. O por medio de la cual estamos más bien garantizando que va a cumplir con sus obligaciones, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo para proteger los intereses de mi cliente? Pues tratar de darte un texto muy, muy, muy simple y muy fácil y muy difícil de ejecutar, ¿no? ¿Cómo? Acortando los tiempos, cancelando la fianza de manera automática, garantizando en casos de garantizar anticipos la debida inversión y no la amortización. Y voy a tratar de aplicar todos los trucos que yo me sé para cuidar los intereses de mi cliente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que si reclaman esa fianza de anticipo, vámonos al ejemplo que ponía Juan Pablo de la entrega de materiales, ¿no? Yo le di 10 millones de pesos de anticipos a estas personas para que me dieran material. Y en mi texto yo solamente estoy garantizando la debida inversión y le quito la palabra amortización, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que mi cliente pues le compra la varilla a unos chinos y los chinos incumplen, ¿no? Y no se entrega a tiempo. Entonces reclama la fianza, pero como mi texto está garantizando solamente la debida inversión, la fianzadora rechaza esa reclamación porque el dinero sí se invirtió en la compra de material, ¿no? Entonces, hay muchísimos asegúnes que yo voy a tratar de cuidar en favor de mi cliente, ¿no? Para que en caso de una reclamación, pues tengamos varios esquemas de salida ante un eventual, pues, ante una eventual catástrofe, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchísimos trucos, es decir, que uno de los cuales uno echa mano que justamente propician esta fama de que las ofensoras pues no pagan, ¿no? Y la realidad es que la ofensora sí paga, es decir, la fianza es 100% exigible siempre y cuando las cosas se hagan bien, de manera correcta, ¿no? Y entonces justamente para eso creamos el PIA. Y el PIA, pues, ¿no? Nació ahí por ahí de los años 90, los programas de interés de financiamiento con Cifra, con Walmart, ¿no? Ahorita es Grupo Walmart, antes era Grupo Cifra. Y era justamente para que los proveedores tuvieran a bien cumplir con las obligaciones contractuales, no tanto de suministro, porque pues, ustedes saben cómo se manejan los suministros en Walmart, sino más bien todo lo que tuviera que ver con la ampliación, con la construcción de nuevas plazas y de nuevas tiendas, ¿no? Porque como decía Víctor en un principio, sí es muy, muy, muy común. eh, pues que los contratos de obra tiendan a incumplirse, ¿no? Y hasta hay chistes pues de que jamás, jamás, jamás se va a recibir una obra a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es muy común. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar entonces la contraparte, ¿no? El que nosotros como intermediarios cuidemos muchísimo los intereses ahora del beneficiario como generador de la fianza. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Y exactamente qué es el PIA o qué es el Programa Integral de Financiamiento. Les comparto un poquito la pantalla de acá. Y acá presentamos. Ok. Eh, Vamos rapidísimo a una introducción. Si nos vamos a 1990, que fue cuando se creó los programas integrales de financiamiento, el 90% de las fianzas las pedía el gobierno y el 10%, es decir, tenía ya una participación o una penetración de mercado importante, el tema de las fianzas entre particulares. ¿Qué pasa? Pues que durante 10 años se tenían estos conceptos de, oye, pues no me pagan, oye, ¿para qué la pido? Si a la hora de reclamar, pues me van a anteponer mil excepciones. Y también, bueno, pues el conocimiento por parte de los beneficiarios de saber, oye, es que si yo incumplo, si yo me atraso con los pagos, si yo no hago todo lo que está en mi parte para que el contrato funcione y camine bien, si yo no entrego los sitios a tiempo, etcétera, etcétera, pues entonces también yo sé de entrada que no voy a poder reclamar esa fianza porque si la reclamo, pues me van a echar para atrás, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que el avance ha sido lento en la primera década, pero después hubo un boom justamente con la incursión de este producto en el mercado, ¿no? Y entonces, eh, rapidísimo esta grafiquilla. Entonces, bueno, cuando empieza el producto, pues el 90% de la demanda la generaba el gobierno, el 10% de los particulares. En los 2000, pues crece al 20% entre particulares. Ahorita andamos cerca del 70-30. Bueno, no, perdón, la década pasada andábamos cerca del 70-30 y ahorita ya vamos al 60-40. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en unos 10 años el máximo generador de demanda de las fianzas ya no va a ser el sector privado y el sector público, sino el sector privado, ¿no? Entonces, esto habla de una penetración de mercado súper importante. La presentación se las compartiremos.
a través de Víctor y de Juan Pablo, para que ustedes tengan la información. Pero bueno, aquí lo primero es entender exactamente para qué son las fianzas. Y la fianza, pues no es para que en caso de que algún contratista te incumpla, tú tengas el 100% de tu monto contractual y puedas contratar a otro, sino aquí ya entramos en un ejercicio muy fino de echar pluma y de echar lápiz de manera conjunta con los beneficiarios, con su cuerpo jurídico, para ver exactamente qué quebranto te ocasiona un incumplimiento. Porque la fianza justamente de eso se trata, de resarcir los daños y perjuicios que un incumplimiento a ti te ocasiona, ¿no? Naturalmente un anticipo, pues si se lo roban es un 100% y eso no es cuestionable, pero sí los cumplimientos, es decir, quien está habituado a trabajar y operar fianzas en el sector público, pues se dará cuenta de que el 90% de los casos las fianzas son por el 10% de las obligaciones, ¿no? Y eso pues está así estipulado en la ley de obras, en la ley de adquisiciones y en los reglamentos, donde te marca un cierto margen de maniobrabilidad entre el 10 y el 30%. ¿Por qué? Pues porque algún día a alguien se le ocurrió que el 10% alcanzaba para resarcirte los daños que te ocasionan ese incumplimiento y correr otro proceso, no sé, de concurso, de licitación, de adjudicación y subsanar los retrasos que ese propio incumplimiento te va a costar. La realidad es que hoy en día en la práctica el 10% es insuficiente, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que ser muy cuidadosos cuando implementamos un programa de este estilo. ¿Por qué? Porque si lo sobreblindamos o si sobreprotegemos al beneficiario, también se vuelve muy complicado de operar y muy complicado de contratar. Entonces, es donde digo que es muy artesanal y muy fino el arte de definir exactamente cuáles son los alcances que debiera de tener el programa para que le sirva a todo mundo, ¿no? Tanto a los contratantes para estar muy bien cubiertos, pero también a los contratistas para no meterse en camisa de once varas con la cantidad de garantías y los montos de garantías que van a deber o que van a tener que presentar. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es el PIA? Es un programa que diseñamos en favor de los grandes contratantes que se encarga de homogenizar y homologar todas las fianzas a manera de que la administración sea muchísimo más simple y muchísimo más sencilla, que la revisión de texto sea más básica, que no quite tanto tiempo al área legal y el área legal se encargue de otras cosas que son demasiado importantes sin dejar de lado la importancia de satisfacer tanto a la parte financiera de las constructoras como a la parte operativa, porque siempre están esos tres jugadores en contra, ¿no? Es decir, el legal quiere que todo esté perfectamente blindado, pero si blindamos demasiado, si sobreblindamos el asunto, pues no camina la obra y entonces los ingenieros que están allí en el campo pues se enojan porque no salen las fianzas y el financiero no puede liberar los anticipos y luego entrega el anticipo sin la fianza y el legal se enoja con el financiero. Entonces, lo que buscamos aquí justamente es encontrar un producto que brinde un equilibrio perfecto entre ese triángulo, ¿no? Entre la operación, la parte financiera y la parte legal de los contratistas o de los contratantes, ¿no? Entonces, creando un producto, pues, semi-blindado, en donde te dé a ti la certeza y la seguridad de que te van a pagar, porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, aquí es la primera ventaja o el primer gran beneficio del programa integral de afianzamiento, es decir, si hay un programa formal establecido con las afianzadoras ven con otros ojos las reclamaciones. Y entonces, en vez de tratar de salirse por la tangente, como suele ocurrir cuando nuestro cliente es el fiado y no hay un programa detrás, ¿no? Aquí es al revés, aquí la fianzadora entiende que el beneficiario es el principal generador de demanda y entonces, por ende, van a buscar ver cómo pagar, ¿no? Y entonces, cuando tú armas muy bien estos programas, lo que van a hacer las afianzadoras con los contratistas es tratar de cerciorarse de que los contratistas que están contratando esta fianza de este programa en particular son contratistas calificados, son buenos contratistas. Es muy probable que vayan a cumplir porque la experiencia que se tiene con ellos es bastante buena. Y en caso contrario, pues tendrán ya sea o las facultades o las facilidades para poderse resarcir rápidamente y pagar sin problema, o bien garantías de recuperación para pagar y luego ellos ver cómo le hacen para recuperar. Pero entonces el chiste es que todo el mundo esté blindado y que sea negocio para todos, porque tampoco la defensora se va a aventar al ruedo a un negocio pues que le va a costar más de lo que le debiese generar, ¿no? Entonces siempre debe haber un equilibrio allí interesante. Si alguien tiene dudas, preguntan por favor. No tiene ningún costo, finalmente pues el costo es inherente a las propias fianzas que de entrada ya pedirían, ¿no? Y entonces, bueno, pues las fianzas corren siempre a cuenta de los contratistas, ¿no?
¿Qué se puede afianzar? Como bien decía Juan Pablo, pues la verdad es que cualquier obligación es susceptible de afianzamiento, ¿no? Y nos metemos hasta el derecho más básico de obligaciones de hacer y de no hacer, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier obligación legal dentro de los contratos es susceptible de afianzamiento. Y si en el contrato te piden que tú afiances suministro, pues afianzas suministro. Y si te piden que afiances obra, pues afianzas obra. Y si te piden que afiances penas convencionales, pues afianzas penas convencionales o puedes afianzar pasivos contingentes, puedes afianzar cualquier obligación lícita siempre y cuando esté estipulada dentro de tu contrato por la propia naturaleza accesoria de la obligación, ¿vale? Y bueno, ¿qué se puede asegurar? Porque también es importante no dejar de lado el tema de seguro. Bueno, pues todo el riesgo asegurable que una obra conlleva, ¿no? Desde la responsabilidad civil, profesional, cuando hay, o empezamos desde la parte del trazado y de la planeación de una obra como tal, ¿no? Todo el tema arquitectónico y de planos, hasta ya la obra civil en su mera ejecución y la responsabilidad civil que conlleva la ejecución de esos trabajos. Entonces es importante no dejar de lado el tema de seguros, aunque ese es harina de otro costal, ¿vale? Contador, ¿quieres tú intervenir o agregar algo? No, adelante, adelante. Ok, bueno, pues entonces el objetivo es brindar al asegurado y al beneficiario la protección y la certeza jurídica respecto a las inversiones que realicen sus contratos, ¿no? Y entonces buscamos resarcir de manera muy eficiente al beneficiario los daños que los propios incumplimientos le ocasionen, ¿no? Y evitando entonces de esta forma que la afianzadora pueda irse a su catálogo de excepciones de pago, ¿no? Que platicaba Juan Pablo, y ver qué tangentes pudiese llegar a utilizar, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Es hacer un programa lo suficientemente robusto y lo suficientemente bien hecho para que en caso de una reclamación, las reclamaciones caminen y procedan y no haya, o no haya excepciones que se puedan anteponer. Algo súper importante es que el texto de las fianzas prevalece sobre la ley, ¿no? Esto es súper importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, la ley en su artículo 178 me establece que tengo 180 días eh, para poder hacer una reclamación, pues yo en mi texto puedo renunciar a este beneficio, ¿vale? Entonces, pues ahora yo pues, lo puedo emplear a 250 días. ¿Por qué? Pues porque esos plazos a mí me son convenientes. Entonces lo hacemos así y se emplean los plazos de ejecución y se emplean, perdón, no de ejecución, se emplean los plazos que yo tengo para poder reclamar. Oye, también el artículo 182 dice que cualquier prórroga a la ley, digo, a la fianza o al contrato sin consentimiento de la defensora extingue la obligación. Bueno, pues yo puedo renunciar a ese artículo de la ley en favor de los contratantes, ¿no? Y en favor de los beneficiarios. Entonces, yo puedo hacer y adecuar y moverle y quitarle a los textos de fianza todo lo que yo requiera para que sea un vehículo sumamente eficiente y efectivo, ¿no? Reitero, sin abusar, porque si abusamos, uno, la fianzadora no le va a querer entrar a esos negocios con esos textos, ¿no? La fianzadora puede decidir a qué negocios sí entra y a qué negocios no entra. Y dos, asumiendo que alguna defensora nos acepte un producto increíblemente sobreblindado, dejamos de lado la posibilidad de que contratistas medianos y pequeños participen en los contratos. Y entonces, ¿quién es capaz de poder aguantar esas garantías y esas fianzas bajo esas cláusulas, bajo ese blindaje, con esas garantías? Grandes contratistas, ¿no? Y entonces, si yo tengo en una obra que estoy desarrollando una torre, a mi aluminero que me ha puesto ventanas durante 40 años, ¿no? Desde que mi papá empezó la constructora y en los 60, siempre ha sido la misma familia la que me ha hecho siempre las cocinas, siempre es la misma familia la que me hace la carpintería, siempre son los mismos los que me hacen todo el aluminio para las puertas y ventanas, pero pues son personas físicas, pequeñitas, cumplidoras y trabajadoras. Jamás van a tener para garantizarme el 60% de las obligaciones, más anticipos, más blindado, más renunciando a caducidades, más renunciando a proporcionalidades, más renunciando, o sea, todo lo que se les ocurra se les puede poner al texto. Nada más que mientras más blindado sea, pues más robusto va a ser la necesidad de garantías reales que la afianzadora te va a pedir para garantizar esos contratos si deciden entrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos garantizar propiamente? Pues lo común, ¿no? Lo común de entrada, que es fianzas de concurso, cuando nosotros corremos un proceso de licitación, que garantizamos ahí, pues la seriedad de la propuesta y que el contratista adjudicado, pues va a respetar los términos y condiciones de la propuesta como tal en materia de precio y en materia de alcances, ¿vale? Naturalmente, pues la entrega de los anticipos, es decir, y aquí sí somos muy cuidadosos en que nuestros textos sí incluyen la amortización
porque de esa forma volvemos los anticipos cumplimientos, ¿no? Y entonces conforme se vaya avanzando la obra, pues se va a ir amortizando el anticipo y el resto no amortizado, aunque ya esté invertido, va a estar cubierto. Eso es muy importante, ¿va? Luego está la Ujú. parte del cumplimiento, que es finalmente que se llegue, es decir, y aquí es bien interesante contra lo que decía Juan Pablo, oye, es que tú estás garantizando suministro y este contrato de obra, no importa, en el cumplimiento se están garantizando todas y cada una de las obligaciones. Si mi texto no trae eso, ya es un texto de dudosa procedencia, o que alguien le metió mano, o que probablemente no sirva en caso de una reclamación. Entonces, al garantizar todas y cada una de las obligaciones, estoy garantizando todo, desde el suministro, la instalación, el montaje, la puesta, la obra, etcétera, 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 hasta que termino. Incluso la entrega de las fianzas está bajo esto mismo paraguas del cumplimiento, es decir, si yo tengo una fianza de cumplimiento, pero ya no me alcanzó para emitir mi fianza de anticipo y ninguna fianzadora me la da y no entrego fianza de anticipo, ¿puedo reclamar mi fianza de cumplimiento? Sí, ¿no? Entonces estoy garantizando todas las obligaciones contractuales en materia de cumplimiento. Y posteriormente la buena calidad, ¿no? La buena calidad, pues garantiza ya sea la buena calidad cuando es suministro o los vicios ocultos cuando es obra en los contratos que se llegan a realizar. ¿Existen coberturas adicionales que se pueden poner? Sí. ¿No? Penas convencionales, oye, independientemente, porque muchas veces van a haber fianzas, y esto también es un truco, en donde garantizas el cumplimiento y las penas convencionales del contrato. Bueno, pues al garantizar el cumplimiento ya estabas garantizando de entrada las penas, pero el separarlas hace que la puedas reclamar doble. Es decir, si yo estoy garantizando bajo la misma fianza cumplimiento y penas, pues o reclamo cumplimiento o reclamo penas, porque yo solamente puedo reclamar hasta el monto afianzado, ¿no? Pero si yo además del cumplimiento pongo una fianza de penas convencionales, puedo reclamar las dos, ¿vale? Entonces, hay muchos contratantes que piden adicionalmente una fianza de penas convencionales. Y luego está la parte de contingencias laborales, y esto es bien interesante porque es para obras, no así para suministro. A menos de que el suministro conlleve cierto grado de instalación. ¿Por qué? Porque yo soy obligado solidario ante el IMSS del pago de las cuotas obrero patronales de la gente que mi contrato, que los subcontratos derivados de mi contrato usen. De tal forma que si el IMSS tiene algún patrón que no pagó sus impuestos y que trabaja para mí en esta obra, y el IMSS detecta que es más fácil cobrarme a mí que cobrarle a ellos, se va a ir contra mí, ¿no? Entonces, existe esta cobertura de contingencias laborales que justamente garantiza el pago de las cuotas obrero patronales que tú tengas que hacer como patrón con la fuerza laboral que vayas a emplear para este contrato que tú estás haciendo en particular, ¿no? Entonces es una cobertura adicional que funciona de manera perfecta, ¿no? Y de esa forma, pues blindamos toda la parte en materia de defensa. En seguros, bueno, pues están los gastos médicos y los accidentes personales, la responsabilidad civil. Es importante checar que la maquinaria de los automóviles tengan su seguro ahí. Obra civil y montaje, que es diferente al RC, es decir, el RC no te cubre tu obra como tal y la obra civil y el montaje sí. Y RC profesional es solamente para errores o omisiones en servicios profesionales de diseño, ¿no? El principal beneficio es que la cantidad de contratos incumplidos versus cumplidos cuando están afianzados es abismal, ¿no? Es decir, si yo soy un contratista que sé que estoy debidamente afianzado, ¿no? En donde hay un programa de afianzamiento robusto, en donde yo firmo un contrato, en donde estoy de acuerdo con el clausulado que mis fianzas deben de tener, y en donde sé que si me reclaman me van a atorar, voy a procurar no incumplir, ¿no? Y además si la garantía o si la fianzadora me pide garantías para poder dar mis fianzas y está ahí metido mi patrimonio y está ahí metida la casa de donde viven mi familia, mi mujer y mis hijos, pues menos, es decir, menos incumplo y de verdad voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y todo lo humanamente posible para poder cumplir los trabajos y los contratos en tiempo y forma. Entonces, eso es lo primero, o el primer plus que el producto tiene y es que inhibe en gran medida los cumplimientos que se pueden llegar a tener acá, ¿no? Y además de eso, bueno, pues entramos ahora sí en materia y de la mano con Juan Pablo y con Víctor en el diseño como tal del contrato de financiamiento, desde el propio texto de la fianza, ¿no? Y desde el propio diseño del contrato, es decir, qué debiera de incluir ese contrato, qué cláusulas debemos de ponerle, cómo deben de venir las cláusulas de financiamiento, qué es lo que debemos de pedir en esas cláusulas, qué productos se piden, qué características deben de tener, qué textos puede haber. Existen dos maneras de hacer este programa y es la manera formal y la manera informal.
Y probablemente lo informal suene feo, pero la realidad es que las dos son igual de eficientes. ¿Qué diferencia hay de una contra la otra? Que la forma o la manera formal es donde se firma un contrato global de afianzamiento con la afianzadora, ¿no? Entonces, en ese contrato global, pues estipulamos todas las condiciones que tiene el producto, hacemos una póliza maestra con todas las estipulaciones de texto que nosotros queremos poner y entonces solamente emitimos endosos de inclusión para los contratos, ¿no? Y entonces, en el cláusula del contrato dice, oye, pues tú deberías de tener una fianza de acuerdo a la póliza global número tal, emitida con Sofimix, y a la póliza global número tal, emitida con Dorama, y a la póliza global número tal, de Acerta y de Chubb, y tú le vas metiendo las defensoras que tú quieras, con las que tienes cómodas trabajando. Habrá una que no te pagó y no quieres saber nada de ella, pues eso no la metemos, ¿no? Habrá una que yo te diga, oye, esta no la metas porque no paga, mejor vámonos con quien sabemos que sí funciona. Entonces se trata de hacer justamente ese esfuerzo conjunto, de crear un producto pues, que te sirva y que te satisfaga, ¿no? Entonces ya teniendo el tema formal, pues solamente se hacen endosos de inclusión en donde dice el texto, oye, pues beneficiario, fiado, contrato, tal, 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 para que tengas tú un encabezado de referencia. Y en vez de un texto de fianza, lo único que dice es, este es un endoso de inclusión de la póliza global número tal. Porque la póliza global ya trae todas las indicaciones y todas las estipulaciones, ¿no? Y entonces eso se vuelve pues administrativamente muy simple, en el sentido de que ya no te tienes que meter a revisar que la fianza esté bien, que no tenga allí alguna palabra de más o de menos, que no tenga alguna cláusula extraña que te pueda a ti complicar las reclamaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la manera formal. La manera informal es establecer dentro del contrato de obra el clausulado que la fianza debiera ese tener, ¿no? Oye, bueno, pues la fianza de cumplimiento deberá ser por el 20% del monto del contrato, incluyendo o sin incluir el valor agregado, ¿no? El impuesto al valor agregado. Y se renuncia a la proporcionalidad y se renuncia al 180 y se renuncia a tal, a tal, a tal, a tal. Y esta póliza solamente podrá ser cancelada por autorización expresa y por escrito del contratante, ¿no? Entonces, de ese modo te quitas de encima que tú tengas que reclamar la fianza dentro del plazo de vigencia de la propia póliza, porque la propia póliza nunca se vence, ¿no? Entonces, le vamos poniendo toda esa serie de ajustes para poder hacer un producto pues, lo suficientemente robusto para que tú estés cómodo a la hora de poder reclamar, ¿no? Entonces, esa es la manera informal, en donde tú en tu contrato estipulas los lineamientos y entonces las pólizas de fianza deben emitirse bajo ese precepto con esas condiciones en particular, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si tú permites que cada contratista vaya con su agente y con su afianzada, te van a entregar fianzas de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Y unas sí van a cumplir con lo que tú estás pidiendo y otras no, pero pues ya con tal de no retrasar la obra y que te den o de esto rápido el anticipo, pues la tomas como viene porque te urge que el asunto camine y se vuelve un caos. Entonces lo que hacemos dentro de esto es, de este clausulado es, oye, las fianzas deberán ser tramitadas a través de ver, integra agentes seguros y fianzas o eh, del broker que tú consideres. Muchas constructoras grandes tienen diferentes brokers para cada afianzadora, ¿no? Entonces, una afianzadora con este, otra afianzadora con este, otra afianzadora con este, y así le das juego a todo el mundo. Yo siempre recomiendo tratar de cerrar lo más que puedas el círculo, porque mientras tengas proveedores diferentes, pues cada producto va a ser distinto, ¿no? Es decir, la apreciación a riesgo que yo tengo en ciertos contratos va a ser diferente a la que tiene Aon, ¿no? Y entonces, un ejecutivo de Aon que sea o que tienda cuentas medianas, pues no va a tener el nivel de expertise que tiene algún directivo de un broker mediano, ¿no? Para poderte proponer algún producto que a ti te sirva o a ti te satisfaga, ¿no? Entonces, todo eso tienes que considerar, pero finalmente pues no está cerrado a uno solo, tú puedes abrir tu producto al número de brokers que quieras, siempre y cuando pues el broker te ayude y te lleve de la mano también a poder tú tener un contrato pues lo suficientemente robusto, ¿no? Entonces, en todo esto participamos. En el diseño del contrato de financiamiento, en el diseño de los textos, en el diseño de las inclusiones, y luego te llevamos de la mano en la parte de reclamaciones. Oye, ¿cómo debo de reclamar? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces vamos a procurar que las reclamaciones vayan muy bien en un producto de caja con una carta en particular. Vamos a cuantificarlas de este modo, vamos a entregar esto, para que la asesora de entrada ni siquiera pierda tiempo los 5 días que tienen para pedirte más información, ni los 15, es decir, y empiece a correr el plazo de 15 días para que el fiado entregue su documentación, ¿no? Entonces vamos a hacer el asunto sumamente ágil. Otra parte súper importante es la precalificación de proveedores, es decir, eh,
muchas constructoras trabajan con el tiempo encima, ¿no? Pero hay quien se da el tiempo de decir, oye, pues yo voy a empezar un proyecto en 2 meses, y entonces este es mi pool de contratistas y estos son los que me van a suministrar la varilla, estos son los que me van a hacer la cimentación, estos son los tres que me pueden rentar maquinaria, estos son los cuatro que me van a poner elevadores o que podrían ponerme elevadores, estos son los dos que me van a poner los elevadores del estacionamiento. Evalúalos, ¿no? Y entonces ya nos pasan a nosotros los datos de contacto y empezamos a hablar con ellos, empezamos a pedir la información que la afianzadora va a requerir para emitir las garantías, ¿no? Y nosotros ya hacemos como una precalificación y decimos, oye, de todos los que me dijiste, este es triple A, este es doble A y este es A, ¿no? Y ponemos como un semáforo a los contratistas en función de las capacidades, tanto técnicas como económicas, los currículums que traen, cuántas obras de ese tamaño ya han hecho, quiénes son sus proveedores, si sabemos que no tienen otro problema. Entonces, hacemos todo un due diligence que va detrás o complementario a este producto en particular, porque también el chiste de nosotros es que tú no tengas broncas, es decir, no va tanto el asunto a que si te reclamas o si tú reclamas te paguen rapidísimo, sino vamos a tratar de prever, de prevenir de entrada que haya motivo para una reclamación. ¿Cómo? Pues depurándote a tus proveedores y luego dándole un seguimiento súper, súper, súper puntual a la ejecución del contrato. Entonces, ahí entramos ya a trabajar de manera muy directa con la gente encargada de la obra, ¿no? Entonces tenemos juntas, pues como ustedes o como el cliente lo decida, que pueden ser semanales, pueden ser quincenales, pueden ser mensuales, en donde nos sentamos a revisar los avances contractuales. Oye, ¿cómo van con esto? Bien. A ver, oye, ¿cómo van acá? Híjole, fíjate que deberían llevar el 60% de avance y llevan el 30%, ¿no? Y entonces ya ponemos allí un foco amarillo, ¿no? Y entonces al final ya decidimos, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reclamar? ¿Vamos a prorrogar? ¿O vamos a mandar un aviso previo a la afianzadora? En muchísimos casos, como decía Juan Pablo, un aviso previo soluciona todo, ¿no? Porque si yo le digo a la afianzadora y a la afianzadora, te voy a reclamar, ¿no? Entonces la fianzadora se va a voltear con el fiador y va a decir, oye, me están reclamando esta fianza. ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces ahí empieza el proceso de conciliación y de arreglar todo antes de que siquiera haya golpes. Entonces muchísimas veces ni siquiera es necesario llegar a una reclamación de fianza para lograr o coercionar a un contratista de que camine, de que cumpla, ¿no? Entonces va hacia allá el asunto. Lo que les comentaba en un principio, hay un impacto psicológico en donde evitas que incumplas, ¿no? Esto es bien interesante. Hay muchísimas fianzas apócrifas, hay muchísimas fianzas falsas y ahorita con las Insurtechs hay muchísimas fianzas de no afianzadoras, ¿no? Entonces, si tú reclamas eso, te aseguro que nadie te va a pagar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, también el tener tú un programa robusto detrás, pues te va a dar la certeza y la seguridad de que las fianzas que tu propio broker te entregue, porque tu propio broker es quien las emite y quien te las entrega, ¿no? Pues son fianzas válidas. Y cuando no tienes este tipo de programas, pues sí es importante ejecutar o dentro de tu proceso que sí esté la ejecución de la validación de la fianza electrónica, ¿no? Todas las fianzas hoy en día tienen su línea de validación, entonces te metes tú en la página de la afianzadora, dueña de la póliza, le metes la línea y ahí te debe de salir quién es el fiado, quién es el beneficiario, el monto afianzado, e incluso puedes descargar tú ahí los PDFs y los XMLs para una correcta y propia validación, ¿no? Entonces, el tener el programa, pues te elimina ese paso de encima porque estás consciente y estás tranquilo de que todas las fianzas que tu propio broker te está entregando a ti como beneficiario son válidas. ¿Va? Eh, Son algunas ventajas adicionales, costos competitivos en primas y gastos de emisión, ¿no? Finalmente, aunque decíamos en un inicio que los costos pues corren por parte de los contratistas, pues realmente al final te van en indirectos, ¿no? Entonces, tratar de tener costos competitivos en un programa integral de financiamiento, al final siempre te da un beneficio adicional, ¿no? Emisión oportuna, es decir, en la medida de que hagamos el proceso de manera correcta y hagamos un preanálisis y sepamos que tus contratistas van a tener línea de financiamiento, pues las emisiones son súper rápidas, ¿no? Ya todo es electrónico. Y luego pues ya nos metemos muy de la mano en el personal de las propias constructoras, ¿no? Y de los contratantes en capacitarlos muy bien, en explicarles cómo se deben hacer las reclamaciones, qué debemos de pedir, qué es lo que hay que revisar cuando se piden las fianzas, detalles importantes a considerar, etcétera, etcétera, ¿no? Coberturas nacionales. Finalmente, pues ya tenemos obras en toda la República, incluso hemos tenido obras en Salvador, en Panamá, en Perú, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos. La realidad es que fianzas solamente en Estados Unidos, México y Guatemala. En el resto del mundo son cauciones, pero operan de manera similar.
Y bueno, pago ágil de reclamaciones y de siniestros, que justamente pues es el fin último, ¿no? ¿Quiénes son nuestros socios en el programa? Bueno, trabajamos con 14 defensores y con 20 aseguradoras. Sin embargo, siempre procuramos canalizar hacia acá, ¿no? Sofrimex, Dorama, CERT Insurgentes y Berkeley. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima relación con ellos. Sabemos que son asesoras bastante serias. Todas estas son top 5 en México, ¿no? Y pagan. Eso es lo más importante. Pagan y pagan a tiempo. Y nosotros tenemos cómo coleccionar los pagos también, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Y para la parte de seguros, pues GMX y son, pues son ahorita nuestros socios más importantes en la parte de RC, ¿no? Y de Multilínea está Zurich, está AXA para algunas pólizas, pero la verdad es que no nos encanta, son muy, muy lentos. Y toda la parte de autos y vemos el asunto con cualitas, ¿vale? Listo, bueno, datos de contacto. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo quisiera, Javier, Atilano y Juan Pablo, muchas gracias por su exposición muy valiosa, de veras amplio conocimiento en este tema y se nota. Quisiera pedirles un consejo concreto a cada uno para que la gente que está en este webinar se lo lleve. ¿Cómo mejoramos o aumentamos la probabilidad para que una fianza se haga efectiva? Adelante. Es Tú, decir, bueno, yo creo que el tener muy claras las obligaciones y el tener muy claros los textos el tener un buen broker que les ayude, debe ser clave para un proceso, es decir, pues para todo el proceso, o sea, es decir, no solamente las reclamaciones, es decir, yo digo para que finalmente el barco llegue a buen puerto, sí tiene que estar muy bien armado todo, ¿no? Es decir, el contrato principal, la fianza y en este caso, pues la asesoría de la gente, ¿no? Yo creo que es clave el tema de la asesoría, porque ahí parte todo, ¿no? Empezando por la parte legal. Es decir, si estás correcta y robustamente asesorado en esa materia, desde la parte previa, ¿no? Desde la elaboración como tal del propio contrato de obra, ya llevas mucho, mucho, mucho avance, ¿no? Pero también ahí lo más importante es actuar siempre en tiempo y actuar siempre en forma, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en cuanto tú detectes el más mínimo ápice de incumplimiento, te acerques con tus abogados y te acerques con tu broker, ¿no? Le digas, oye, este contratista ya no me está gustando, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, desde ahí cambia todo, porque si desde el principio nosotros hacemos que la financiadora apriete las tuercas, es muy factible sin llegar a reclamar incluso, Víctor. Es decir, con un previo de reclamación de, oye, Berkeley, te aviso que tu contratista, Acero Pedrito, ¿no? Ya se me atrasó 5 días, ¿no? Voy a tener que hacer un endoso de ampliación, pero si quiero avisarte para que me ayudes a ver qué onda. Entonces viene el previo de reclamación y aprietan las tuercas y de verdad el 80% de las reclamaciones se evitan con este simple movimiento, ¿no? De entrada. Entonces, bueno, es por ahí, es decir, es seguir el manual que hacemos o que les creamos a la hora de establecer un programa integral de financiamiento, ¿no? En donde si sigues las reglas que el propio librito está dictando, pues te vas a ahorrar en mil problemas, ¿no? Y ese es el chiste del producto. Finalmente, pues que no tengas problemas y que en caso de que los llegaras a tener, pues te paguen pronto, ¿no? Pero aquí el chiste es que veamos y hagamos todo lo humanamente posible para evitar que tengamos que llegar a una reclamación formal, ¿no? Y bueno, pues ya en caso de reclamación formal, con un producto como estos, bien hecho, no debieras tener problema para que te paguen. Muy bien, muchas gracias. Juan Pablo, ¿algún comentario? Sí, yo únicamente agregaría, creo que lo que también le decimos a nuestros clientes y socios aquí en el despacho, que es documentar, documentar absolutamente todo y tener elementos técnicos e incluso, pues de pronto ya sabes, los formalismos que existen, o más bien que rigen nuestro sistema jurídico, e incluso si nos vamos ya a una reclamación o a un eventual litigio pues documentar y de pronto alguna fe de hechos, algún acompañamiento con perito y demás, pues eso, para que
pues también eso, darle armas a una afianzadora de poder decirle, mira, yo aquí tengo perfectamente bien documentado y cuantificado tanto la existencia como la exigibilidad de la obligación que estoy reclamando. Y pues eso, como que no darle de otra más que sea procedente la reclamación. Entonces, documentar, documentar. Y un poquito aunado a lo que comentas ahorita, Juan Pablo, este tema de, pues sí, documentar. Y las fe de hecho, sobre todo de pues cómo se queda el estado de la obra cuando te incumple un contratista son muy importantes, ¿no? Porque estamos viendo que las afianzadoras suelen poner como excepción para evitar el pago de la fianza, pues la subrogación, es decir, que la ley de instituciones de seguros les da la posibilidad a ellos, por más que su objeto social no sea construir, eh, pues cumplir los trabajos por su afianzado, en este caso el contratista, y pues es una práctica normal en la construcción que ante el incumplimiento, pues rescindas y en ese momento contrates a otro contratista, ¿no? Entonces, ojo con eso, a los que están escuchando ahorita, que pudiera ser un motivo para que les nieguen el pago de la fianza. Y bueno, con eso cerramos la Perdón, exposición. Vic, hay una pregunta aquí de Mariel Martínez. Sí, iba a abrir justo la parte de Ah, perdón. preguntas. Tú abre, tú abre. Eh, Mariel dice, ¿qué pudieran recomendar en los casos en donde se da una contratación estatal y el contratista tuvo que tener una fianza de responsabilidad profesional por incluir diseño? Sin embargo, esta fianza nunca se presentó y aproximadamente a un año y medio después, la entidad contratante le solicita al contratista que presente la misma. En estos casos, ¿es legal o es posible que la aseguradora afianzadora pague todo el tiempo que no pagó? O más bien que el contratista pague su prima de manera retroactiva y la afianzadora pueda cubrir desde el momento que debió comenzar. Ok, a ver, aquí lo primero es ver bien el contrato y como todo en derecho y en estos casos, leyendo y leer muy bien, ese es el primer paso para el éxito acá. Este, saber exactamente bien qué es lo que están pidiendo. A mí me suena más a un seguro, ¿no? Es decir, responsabilidad profesional es un RC, ¿no? Por diseño. Eh, y bueno, ya sea una fianza o un seguro para cubrir esto, sí es posible darlo de forma retroactiva. Es decir, aquí con el segundo comentario se contestan o se autocontestan bien, ¿no? El contratista debe de pagar la prima de manera retroactiva y la fianzadora debe de cubrir desde el momento que debió comenzar, asumiendo que no hay siniestro. Es decir, como todos los productos, yo no puedo asegurar un coche chocado, ¿no? Para luego reclamar y que me pague el asegurador el choque. Entonces, aquí es igual, si no pasó nada y ya acabé yo mi contrato porque era de hace año y medio, ¿no? O deberé tener el 95% de avance a estas fechas y ya lo tengo, entonces sí se puede dar de manera retroactiva. No todas las, es decir, si es un seguro de RC profesional, no todas las seguras lo dan. Habrá un par, solamente la Latino me parece, y alguna otra. Ninguna otra compañía da RCs retroactivos. De hecho, está prohibido por la ley. ¿Qué haga exactamente la latinoamericana? No lo sabemos. Creemos que ellos solitos modifican los PDFs para que la presentación a los contratistas sea buena y ante el sistema y ante la autoridad pues debieran exhibir o de exigir, sí, de exhibir las pólizas pues correctamente emitidas. No lo sé, no lo sé, pero sí sabemos que con ellos podemos tramitar a veces para atrás y fianzas, todas las fianzas se pueden emitir para atrás, ¿no? Hemos emitido, fíjense, hemos emitido fianzas de contratistas que tienen un contrato multianual del 2015 al 2025, bueno, no, del 2005 años, ¿no? De 2020 al 25, y nunca emitieron ni la póliza del 21, ni del 22, ni del 23, ni del 24, y ya están acabando, pero no les pagan el finiquito porque no tienen esas garantías. Entonces podemos emitirlas, sí. Pueden tener esas fianzas fechas del 20, del 21, del 22, del 23 y del 24. Sí. ¿Pueden cubrir plazos que ya pasaron? Sí, sí se puede. Pero bueno, ese tipo de escenarios terribles solamente los vemos cuando el contratante es el gobierno. Si el contratante fuese un particular, pues no tendría sentido ya asegurar nada viejo, ¿no? A menos de que el riesgo esté latente. Eso. Nada más agregaría algo que justo comentaba, me parece, Javier, al principio, que justo se pudiera generar un incumplimiento por la no emisión de las pólizas. Entonces, si bien se pueden emitir aguas ahí
con cualquier confesión o admisión de incumplimiento que pudiera quedar por escrito, ¿no? Porque eventualmente eso se podría reclamar y principalmente en temas de contratos, como pusiste, estatales o administrativos del ámbito público, pueden generar rescisiones de contratos. Y las rescisiones de contratos a su vez traen temas de responsabilidades administrativas importantes como sanciones e inhabilitaciones. Aquí Víctor sabe bien, porque tenemos unos casos abiertos de eso, entonces, nada más cuidado con eso. Eso, qué interesante, Juan Pablo, porque para yo poder emitirte una fianza retroactiva voy a necesitar forzosamente una carta de la dependencia contratante, en este caso, donde me diga, oye, yo te digo que el día de hoy no hay incumplimiento, ¿no? Entonces simplemente la emisión de ese oficio ya los pone a ellos en jaque, ¿no? Porque administrativamente fallaron en la revisión de las obligaciones. Y entonces, al otorgarte esa carta, nos dice, oye, yo dependencia, te digo que al día de hoy, 10 de noviembre del 2026, digo 25, no hay ningún incumplimiento de la fecha de ese contrato. Si yo pretendo reclamar que no entregué la fianza a tiempo, ya no puedo, porque con esa carta estoy diciendo que no pasó nada, que todo está en orden. Y como mi fianza va a tener fecha viejita, aparentemente todo va a estar en orden. Entonces, de esa forma, las compañías se protegen para poder hacer este tipo de movimientos retroactivos, ¿vale? Bueno, pues Mariel, no sé si quedó contestada tu pregunta o tengas algún otro comentario, tú tienes libertad para abrir tu No, no micrófono. mantengo ningún otro comentario, quedó muy clara la pregunta. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminado este webinar. Espero les haya sido de utilidad. Gracias de nuevo, Juan Pablo. Gracias, Javier. Gracias a Tilano por su exposición. De nuevo, muy buena, muy útil. Y gracias a todos por haber asistido. Les haremos llegar nuestra información de contacto para cualquier duda que tengan o comentario o posterior asesoría que necesiten que nos las hagan saber. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, Gracias, hasta gracias a luego, buen ustedes. día. Gracias.